Hay una máquina que desafía la línea temporal de la humanidad, un objeto de bronce, devorado por el mar, que encierra un nivel de ingeniería que no volvería a verse en la Tierra hasta 1500 años después de su creación. No es un mito, no es una leyenda escrita en un pergamino polvoriento. Es un artefacto físico, tangible, que descansa bajo un cristal blindado en Atenas y que rompe por completo la historia que nos han enseñado. Hoy vamos a analizar el misterio tecnológico más grande de la antigüedad. Abrimos el expediente del mecanismo de Anticitera, el primer ordenador de la historia, primavera del año 1901. Un grupo de buceadores de esponjas griegos se ve obligado a refugiarse de una tormenta letal cerca de la pequeña y rocosa isla de Anticitera. Una vez que el mar se calma, deciden sumergirse para explorar la zona. A 45 metros de profundidad, no encuentran esponjas, encuentran un cementerio, los restos de un gigantesco barco romano de transporte hundido en el siglo I antes de nuestra era. El lecho marino está cubierto de estatuas de mármol y bronce, joyas, monedas y ánforas, un tesoro incalculable. El rescate de estas piezas no fue una expedición sencilla. Tuvo un alto precio físico. Los buzos descendieron a casi 50 metros de profundidad, equipados con rudimentarios trajes de lona y pesados cascos de cobre, ignorando por completo los letales peligros de la presión submarina. El esfuerzo por arrancar aquellos tesoros del lecho marino le costó la vida al buzo Yorgos Kritikos debido a la enfermedad por descompresión y dejó a otros 2 compañeros paralizados de por vida. El artefacto cobró su primer peaje antes siquiera de llegar a la superficie, pero entre las imponentes esculturas de dioses y héroes, los buzos recuperaron un bloque de piedra calcificada, un bulto verde, del tamaño de un diccionario, cubierto de coral y óxido. Al principio, los eruditos de la época lo ignoraron. Toda la atención académica se centró en las estatuas. Sin embargo, meses después, en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, la madera y el coral que envolvían aquel bloque se secaron y se partieron. Lo que quedó a la vista paralizó a los arqueólogos. Incrustados en la roca asomaban engranajes, dientes triangulares de bronce cortados con una precisión milimétrica. Para que entendamos la magnitud de esta anomalía, encontrar ruedas dentadas de esta complejidad en un naufragio de hace 2000 años es, a nivel histórico y tecnológico, el equivalente a encontrar los restos de un motor a reacción en la tumba de un faraón egipcio. Simplemente no debería estar ahí. No existe una explicación lógica en los manuales de historia para justificar su existencia. Durante décadas, la máquina mantuvo sus secretos bajo llave. Era demasiado frágil para intentar abrirla. Tuvimos que esperar casi un siglo hasta que nuestra propia tecnología estuvo a la altura del artefacto. En el año 2005, un equipo internacional de científicos trasladó un escáner de tomografía de rayos X de 8 toneladas, fabricado a medida, hasta el Museo de Atenas. Su objetivo era atravesar el bronce corroído y ver el interior de la máquina en 3 dimensiones. Los datos que revelaron los escáneres reescribieron el paradigma científico. El bloque de bronce no era una simple rareza, era un complejo sistema que originalmente contenía más de 37 engranajes de precisión interconectados, un laberinto mecánico que operaba como una computadora analógica. Pero, ¿qué calculaba exactamente esta quimera de bronce? Al girar una simple manivela lateral,
El usuario activaba un simulador del cosmos. La máquina marcaba la posición exacta del Sol y la Luna en el zodiaco a lo largo del año. Seguía el movimiento de los 5 planetas conocidos en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Pero no se limitaba a mostrarlos. Los calculaba con una perfección matemática aterradora. El mecanismo poseía un engranaje con 235 dientes, diseñado específicamente para calcular el ciclo metónico, es decir, el periodo de 19 años, tras el cual las fases de la Luna vuelven a caer en los mismos días del año solar. Aún más desconcertante es el dial de la parte inferior trasera. Predecía eclipses solares y lunares con décadas de antelación, indicando no solo el día y la hora, sino el color que tendría la luna durante el eclipse, un dato crucial para los presagios de la época. Pero predecir el día de un eclipse no era suficiente para el nivel de exigencia de estos ingenieros. Oculto en el interior del mecanismo, los escáneres revelaron un dial subsidiario más pequeño, dividido en 3 sectores precisos. Los expertos lo denominan el dial de Exeligmos. Su función era realizar una corrección matemática magistral: calcular el desfase provocado por la rotación de la Tierra. Como los eclipses se repiten en ciclos de años, este pequeño engranaje añadía automáticamente 8 o 16 horas a la predicción para corregir el uso horario. Gracias a este disco interno, la máquina no solo te advertía qué día se oscurecería el sol, sino a qué hora exacta y en qué lugar del mundo sería visible el fenómeno. Y aquí es donde la ingeniería antigua desmonta nuestra concepción del pasado. La Luna no gira alrededor de la Tierra a una velocidad constante. Su órbita es elíptica, por lo que a veces acelera y a veces frena. Para replicar esta anomalía astronómica, el diseñador del mecanismo inventó algo que creíamos que no existía hasta el Renacimiento: un sistema de engranaje epicíclico con un pasador y una ranura, un engranaje montado sobre otro engranaje, con un margen de holgura exacto para simular la aceleración orbital. Es física e ingeniería pura de nivel superior, condensada en una caja de madera que un astrónomo podía llevar bajo el brazo. Además, los escáneres modernos sacaron a la luz otro secreto oculto en el interior: microscópicas inscripciones en griego antiguo, grabadas en las placas de cobertura, letras de apenas 2 milímetros de altura. Tras un laborioso proceso de descifrado, los lingüistas confirmaron que no se trataba de poesía, mitología ni filosofía. Era un manual de instrucciones. El artefacto llevaba impreso su propio código fuente. El texto explicaba el funcionamiento de los diales, las proporciones matemáticas de los engranajes y la posición de las estrellas. El lenguaje utilizado es aséptico, clínico y técnico, la voz de una mente brillante que entendía el universo como una inmensa maquinaria de relojería. Llegados a este punto de la investigación, el vacío documental se vuelve ensordecedor. ¿Quién poseía el conocimiento, los recursos y la audacia para diseñar y construir esta máquina? El barco naufragado procedía de Asia Menor o de la isla de Rodas y se dirigía probablemente a Roma con un cargamento de botín o mercancías de lujo. Rodas era, en aquel entonces, el epicentro del conocimiento astronómico. Las piezas del rompecabezas apuntan en una dirección muy concreta. Los historiadores sugieren que el diseño conceptual podría ser herencia directa de Arquímedes de Siracusa, el mayor genio de la ingeniería antigua. Sin embargo,
La precisión astronómica del mecanismo lleva la inconfundible firma de Hiparco de Nicea, el hombre que cartografió las estrellas y descubrió la precesión de los equinoccios. Pero el verdadero misterio no es su autoría. El verdadero misterio es su soledad. Si los griegos tenían la tecnología para fabricar engranajes diferenciales de bronce precisos y computadoras portátiles para predecir eclipses, ¿por qué solo hemos encontrado uno? ¿Dónde están los prototipos anteriores? ¿Dónde están las versiones posteriores? La evolución tecnológica nunca ocurre de forma aislada. Para que un ingeniero pueda diseñar el mecanismo de Anticitera, debe existir toda una industria metalúrgica, una tradición de relojeros y matemáticos que compartan sus descubrimientos. La respuesta a este enigma es, quizás, la parte más dolorosa de nuestra historia: la pérdida de la Biblioteca de Alejandría, el saqueo de Siracusa, la caída del Imperio Romano y las constantes guerras de la antigüedad no solo destruyeron estatuas y templos, borraron el disco duro de la humanidad. El conocimiento no se transmite de forma automática. Es frágil, se puede olvidar. Anticitera es la prueba física de que la civilización humana no avanza en una línea recta constante hacia el progreso. A veces, la línea se quiebra. Esta máquina nos demuestra que la humanidad había cruzado el umbral de la mecánica de precisión. Tenían el conocimiento teórico y práctico. Si esta tecnología no se hubiera perdido bajo el mar y bajo los escombros de los imperios caídos, si esta semilla hubiera germinado y se hubiera expandido por Europa, los historiadores calculan que la revolución industrial podría haber comenzado 1000 años antes. Es posible que el ser humano hubiera pisado la Luna en la Edad Media. Ante una anomalía de este calibre, es habitual que surjan teorías que busquen respuestas fuera de nuestro planeta. Es comprensible. Resulta más fácil asimilar que una inteligencia externa nos entregó este artefacto que aceptar la fría y dura realidad histórica. Y esa realidad es que no necesitamos intervención exterior para explicar este ordenador. El genio humano fue capaz de concebirlo y construirlo, pero la misma especie humana que fue capaz de entender los engranajes del cosmos fue también la responsable de hundir ese conocimiento en el olvido, dejándolo oxidarse en el fondo del mar Egeo durante 2 milenios. El mecanismo de Anticitera no es tecnología imposible. Es un recordatorio, un espejo de bronce que nos devuelve una imagen incómoda. Nos basamos en la falsa seguridad de que nuestro nivel tecnológico actual, basado en el silicio y los datos en la nube, es eterno e indestructible. Pero este amasijo de engranajes nos advierte en silencio, nos susurra desde su vitrina que, sin importar lo avanzados que creamos estar, basta con una tormenta perfecta, un colapso sistémico o la destrucción de nuestros centros de conocimiento para que todo lo que hemos logrado vuelva a la oscuridad. El expediente sigue abierto. La máquina original, o al menos el 82 fragmentos que pudimos rescatar, nos ha contado cómo funciona, pero nunca nos dirá cuántas máquinas similares yacen aún enterradas bajo el barro de ciudades perdidas, esperando ser descubiertas. Llegamos al final de la investigación de hoy. Tras analizar los datos objetivos de la ingeniería antigua, quiero plantearos una pregunta, porque el debate es el motor de la investigación. ¿Creéis que el mecanismo de Anticitera es una genialidad aislada y única de un solo inventor brillante? ¿O por el contrario, pensáis que existió toda una industria tecnológica en la antigüedad de la que no nos ha quedado ningún otro rastro documental? Dejad vuestras conclusiones en los comentarios. Hasta el próximo expediente.